Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 59. Votos y restricciones. Mientras Joren se concentraba en dar forma a varios números al alcance de su mano con Nen, Biscuit de repente pareció sentir algo. Ella miró abruptamente hacia el cielo. Joren había estado dividiendo su atención entre múltiples tareas todo el tiempo, por lo que en el momento en que Biscuit reaccionó, sintió que algo andaba mal también. Mirando hacia arriba a través de los huecos en el dosel del bosque, vio dos figuras envueltas en aura, descendiendo rápidamente por el cielo nocturno. Gon y Killua. Los reconoció al instante. Mientras hablaba, los dos muchachos envueltos por el hechizo de acompañamiento completaron su descenso, aterrizando no muy por delante de Joren y Biscuit. «Joren». Gon gritó emocionado. «Así que lo lograste». En comparación con el entusiasmo de Gon, la respuesta de Joren permaneció tan tranquila e indiferente como siempre. Ni a Gon ni a Killua les importaba. En los últimos días, ya se habían acostumbrado al exterior distante de Joren. Solo después de pasar tiempo con él se dieron cuenta de que era simplemente una fachada. Sí. Gon asintió, aunque su atención ya se había desplazado curiosamente hacia Biscuit. Cuando Joren se fue con ella después de la prueba de selección, Gon se quedó perplejo. Por lo que él recordaba, los dos ni siquiera se conocían antes de eso. Al ver que los pensamientos de Gon estaban escritos en todo su rostro, Joren la presentó directamente. «Esto es Biscuit. Se podría decir que ella es mi maestra ahora». «¿Eh?». Ni Killua pudo ocultar su sorpresa. El obvio escepticismo en sus ojos oscureció inmediatamente la expresión de Biscuit. «No juzgues un libro por su portada». Joren le advirtió. Biscuit era cualquier cosa menos fácil de tratar. Al nivel actual de Gon y Killua, ella podía enseñarles una lección dolorosa sin sudar. «Así que ahora esperas que entrene a estos dos mocosos además de entrenarte a ti». Biscuit inmediatamente llegó al meollo del asunto. Volviéndose hacia Joren, habló con evidente insatisfacción. «No soy la niñera de nadie». Joren apartó la mirada en silencio, negándose a encontrarse con su mirada. «Oye. Di algo». Biscuit estaba a punto de explotar. «¿De verdad eres tan fuerte?». La dudosa pregunta de Killua redirigió instantáneamente toda la frustración latente de Biscuit. «Nada de tu incumbencia». Ella resopló y se dejó caer junto a la fogata con los brazos cruzados. Sintiendo una oportunidad, Joren habló con cautela. «¿Qué tal? ¿Solo los observas mañana primero?» «HMPH». Biscuit apartó la cabeza, negándose a mirarlo. «Quieto». Ella no hizo ningún movimiento para irse. Joren dejó escapar un suspiro de alivio en silencio. E inmediatamente le lanzó a Killua una mirada significativa, indicándole que dejara de provocarla. Sin embargo, a juzgar por el escepticismo que todavía está escrito en todo el rostro de Killua, Joren sospechaba que Killua solo apreciaría la fuerza de Biscuit después de humillarse por completo. «Joren, ¿cuál es tu plan de entrenamiento?». Gon ignoró por completo la discusión sobre la fuerza de Biscuit. Sentado naturalmente junto a la fogata, preguntó con curiosidad. «¿Estás planeando seguir luchando contra los monstruos aquí para mejorar?». Al mismo tiempo, Gon notó los números que Joren estaba formando al alcance de su mano. Joren acababa de empezar a practicar. Ser capaz de transformar las propiedades de su aura ya era bastante difícil. Sumar encima de eso estaba mucho más allá de su nivel actual. Como resultado, incluso sin usar Gyo, Gon podía ver claramente los números brillantes mientras mantenía 10. El entrenamiento de combate es definitivamente necesario. Joren asintió. «Pero eso es solo una parte. También hay otro entrenamiento. Sin embargo, ustedes dos son diferentes a mí. Sus fundamentos de Nen no están tan desarrollados. Entonces, el mejor lugar para comenzar es cavar túneles». Al escuchar eso, los ojos de Biscuit se iluminaron. Porque el método que Joren había sugerido era exactamente lo que ella había planeado asignarle originalmente. La excavación de túneles fue una de las formas más rápidas para que los principiantes mejoraran su dominio de las técnicas básicas de Nen. Sin embargo,
Los fundamentos de Joren ya eran excelentes. Debido a eso, ella se había saltado esos ejercicios introductorios por completo y, en cambio, diseñó un régimen de entrenamiento completamente nuevo específicamente para él. La práctica de formación de números que estaba haciendo actualmente era solo el comienzo de su entrenamiento de transmutación. Después, planeaba introducir capacitación en manipulación y mejora. En cuanto a la especialización, eso era algo que solo el propio Joren podía explorar. Desarrollar las 4 categorías simultáneamente fue el camino que Biscuit había diseñado específicamente en torno a las circunstancias únicas de Joren. Y, era un camino que solo un especialista podía tomar de manera realista. Los usuarios ordinarios de NEN no podían entrenar de esa manera. El método de entrenamiento ideal para la mayoría de las personas seguía lo que a menudo se describía como una progresión en forma de montaña. Las 6 categorías NEN formaron los puntos de un hexágono. En la parte superior mejora del SAT. A su izquierda estaba emisión. A su derecha estaba la transmutación. La mitad inferior consistía en manipulación, conjuración y, en el fondo, especialización. Para un potenciador. Las disciplinas secundarias más eficientes fueron emisión y transmutación, las 2 categorías adyacentes. Porque un potenciador aún podría utilizar la efectividad de la mayoría de esas categorías. Sin embargo, tratar de desarrollar a la fuerza la manipulación o la conjuración produciría malos resultados. En el mejor de los casos, un potenciador solo podría aprovechar alrededor del 60% del potencial de esas categorías. La especialización fue la excepción. Los usuarios de las otras 5 categorías generalmente no podían desarrollar habilidades especializadas en absoluto. Al menos, aquellos que pertenecen a las 3 categorías superiores rara vez podrían. Sin embargo, los manipuladores y prestidigitadores tenían muy pocas posibilidades de convertirse en especialistas más adelante en la vida. Incluso entonces, las probabilidades eran extremadamente bajas. El mismo principio se aplica a todas las categorías de NEN. Los 2 tipos adyacentes siempre fueron los más fáciles de dominar. Los especialistas, sin embargo, eran diferentes. Su afinidad con las otras 5 categorías fue relativamente equilibrada. Eso significaba que un especialista podría desarrollar potencialmente cualquier categoría NEN sin dejar de extraer una gran parte de su poder. Pero si no tenían cuidado, corrían el riesgo de volverse mediocres en todo y excepcionales en nada. Por eso aún había que tomar decisiones. Joren ya había decidido abandonar la emisión y la conjuración. Además, tenía una fuerte intuición. Si realmente creía que había renunciado a esas 2 categorías y se había comprometido a nunca desarrollarlas, entonces las 3 categorías restantes se fortalecerían aún más en sus manos. Parecía una forma subconsciente de voto y restricción. Como Franklin. Franklin creía que amputarle las yemas de los dedos aumentaría el poder de sus balas NEN. En realidad, incluso sin quitarse las yemas de los dedos, aún podría haber usado una ametralladora doble. Sin embargo, después de hacer ese sacrificio, la técnica indudablemente se fortaleció. Lo que significaba que su voto y restricción habían sido reconocidos por NEN. Joren había notado algo similar él mismo. Cada vez que usaba técnicas de mejora, la potencia que mostraba excedía claramente lo que debería haber sido aproximadamente un 60% de eficiencia. Eso significaba, su hipótesis parecía ser correcta. Por supuesto, él también entendió una condición crucial. Para que este tipo de voto y restricción funcionara, el usuario primero tenía que ser un especialista. De lo contrario, hacer tal voto equivaldría a tratar de ganar algo por nada. Y dentro del sistema NEN, conseguir algo a cambio de nada era simplemente imposible. Capítulo 60. Irse. Joren no ofreció más explicaciones a Gonik y Yua. Simplemente les dijo que entrenaran junto a él a partir del día siguiente y descubrieran las respuestas a través de la práctica. Para dominar verdaderamente el NEN, uno tenía que captar personalmente su esencia a través de la experiencia. No fue diferente de cuando había comenzado a aprender energía maldita en el clan Zenin. En ese entonces, gradualmente había llegado a comprender la energía maldita a través de la práctica constante, mejorando constantemente su control sobre ella. Joren durmió solo media hora al amanecer.
Después del desayuno, condujo al grupo de regreso a los páramos fuera de Masadora, donde reanudaron el acoso a los monstruos locales. Gon y Killua lo siguieron durante todo el día. Durante ese tiempo, Biscuit gradualmente comenzó a notar las fortalezas ocultas dentro de los dos niños. Cuando el grupo de 4 finalmente llegó a Masadora, ya era de tarde. Sin embargo, cada una de las 180 ranuras gratuitas en sus carpetas había sido llenada con cartas de monstruos. Masadora era conocida como la ciudad de la magia. Incluso antes de llegar a él, podían ver edificios caprichosos, parecidos a dibujos animados, salpicando el paisaje. Una vez dentro de la ciudad, encontraron innumerables magos con sombreros puntiagudos caminando por las calles. Por supuesto, todos eran NPC. Hablar con ellos a menudo conducía a misiones. La mayor característica de Masadora fue el comercio. Los jugadores no solo podían comprar todo tipo de suministros cotidianos allí, sino que también era el único lugar en Isla de la Codicia donde se podían comprar cartas mágicas directamente en las tiendas. Caminar por las calles se sintió como vagar por una mágica fantasía medieval. Joren primero vendió todas sus cartas de monstruos, liberando instantáneamente cada espacio en sus carpetas. ¿No deberíamos comprar algunas cartas mágicas defensivas?, preguntó Gon con curiosidad después de que salieran de una de las tiendas. No. Joren negó con la cabeza. Tengo otra forma de tratar con las personas que intentan robar mis tarjetas. Naturalmente. Su método consistía en eliminar al ladrón antes de que tuvieran la oportunidad de robar algo, y luego tomar todas sus cartas. Preparé algo. Gon abrió su mochila y sacó varias piedras ordinarias. Incluso si alguien intenta robarme inesperadamente, tendrá que elegir entre robar mi dinero o estas piedras en lugar de mis tarjetas. Joren siempre había creído en respetar las decisiones de otras personas. Para los conocidos, él ofrecería una advertencia. Para los amigos cercanos, les advertía 2 veces. Si aún se negaban a escuchar, simplemente les dejó lidiar con las consecuencias ellos mismos. Adáptate a ti mismo. La precaución de Gon no le fue útil, así que Joren no dijo nada más. Hay 2 formas de abandonar el juego. Joren comenzó a explicar. Lo primero es viajar al puerto a 50 kilómetros de distancia. Es el único puerto en Isla de la Codicia. Según la información oficial, sobornar al capitán del puerto te hace ganar la tarjeta de pase necesaria para salir. Pero la verdad debería serlo. Derrotas al capitán del puerto. Él deja caer automáticamente la tarjeta de pase. Con esa carta, puedes abordar el barco y salir del juego. Vence al jefe, consigue el botín. Killua asintió a sabiendas. Suena como un juego. Pero sigue siendo sorprendente que ya estés planeando irte justo después de entrar. Tengo un acuerdo con Kurapika. Joren explicó brevemente antes de continuar. El segundo método es la licencia de la carta mágica. Es una carta de rango B, solo existen 30 copias. Revise la tienda de hechizos antes. Incluso con suficiente dinero, no puedes comprarlo. Lo que significa que las 30 copias están actualmente en circulación. La única forma de obtener uno es esperar hasta que alguien use el suyo. Eso interrumpió un poco el plan original de Joren. Dado que el suministro había llegado a su límite, se había convertido en la forma más sencilla de obtener una tarjeta de licencia. Quitarle uno a alguien que ya lo poseía. El problema era que localizar a un jugador así llevaría tiempo. Después de sopesar sus opciones, Joren concluyó que la solución más fácil era ponerse en contacto con Cesguerra e intercambiar información por una. Poseía inteligencia sobre el bombardero. También sabía cómo obtener una de las cartas más difíciles del juego, Plot of the Hatch. A juzgar por la línea de tiempo, el trío de bombarderos probablemente aún no había hecho su movimiento. Vender esa información a Cesguerra no solo le permitiría rescatar a las futuras víctimas con anticipación. También convertiría a los 3 bombarderos en enemigos públicos en toda la isla Gred. En ese momento, Joren tenía curiosidad por ver qué trucos les quedarían. Sin embargo, solo había un problema. Después de entrar al juego, en realidad nunca había conocido a Cesguerra. Afortunadamente, eso fue fácil de resolver. Ustedes dos miren a su alrededor por un rato. Tengo algo de lo que ocuparme. Joren necesitaba varias tarjetas de licencia.
Desafortunadamente, no se pudieron duplicar con clone. De lo contrario, todo habría sido mucho más sencillo. En cuanto a usar falso para imitar la tarjeta. Eso tampoco fue práctico. Falso era una carta de rango A, y solo existían 20 copias. En comparación con perseguir una carta tan rara, sería mucho más fácil mantener contacto con Tsesguerra y obtener tarjetas de licencia continuamente a través de él. Joren confiaba en que Tsesguerra tendría una solución. Después de acordar una hora de reunión con Gon y Killua, Joren compró una mesa sencilla junto con papel y útiles de escritura en una tienda cercana. Luego, instaló un pequeño puesto justo en medio de la calle. Mientras tanto, Biscuit aprovechó la oportunidad para comprar varias herramientas de capacitación que necesitaría en los próximos días, junto con utensilios de cocina, equipo de campamento y una carpa. Por el rabillo del ojo, Joren también notó que Biscuit deslizaba silenciosamente una revista llena de hombres musculosos en su carpeta. Su puesto mostraba solo una oración. Recompensa: 100.000 Henry. Objetivo: contactar a Tsesguerra. Dentro de Greed Island, preguntar por ahí por una simple información generalmente cuesta alrededor de 3.000 Henry. Un mapa básico, uno que inicialmente mostraba solo el contorno de la isla y se completaba gradualmente a medida que el jugador exploraba, costaba 20.000 Henry. Un mapa completo vendido por 680.000. En comparación, una recompensa de 100.000 Henry fue extremadamente generosa. Especialmente para algo tan simple como contactar a Tsesguerra. Joren tenía suficiente dinero en efectivo porque después de vender las cartas de monstruos, se había abstenido deliberadamente de comprar cartas mágicas adicionales. Solo 10 minutos después de montar el puesto, alguien reclamó la recompensa. Justo cuando Joren terminó de empacar todo. Una figura apareció en el cielo. Tsesguerra. Esta vez, sin embargo, no había venido solo. Solía acompañar junto con los miembros de su equipo, llegando directamente a la ubicación de Joren. ¿Nos volvemos a encontrar, Joren? Tsesguerra lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de negocio podría requerir un método tan público para contactarlo? De hecho, Joren sonrió cortésmente. Quería discutir un intercambio. No tuve más remedio que contactarte de esta manera. Espero que no te importe. En absoluto. Tsesguerra asintió. Busquemos un lugar más tranquilo. Siempre había tenido a Joren en alta estima. Más importante aún, creía que Joren no era del tipo que armaba alboroto por nada. Después de instruir a sus compañeros de equipo para que pidieran lo que quisieran en un café cercano, Tsesguerra siguió a Joren y Biscuit a una habitación privada. Capítulo 61. Contacto comercio. Una vez que la camarera sirvió el café y los pasteles y salió de la habitación privada, Joren fue directo al grano. Necesito la carta mágica de licencia. Después de pensarlo bien, pensé que probablemente eres la única persona que puede proporcionarme constantemente una gran cantidad de ellos. Viniste a la persona adecuada. Tsesguerra no lo ocultó. Tengo bastantes tarjetas de licencia. ¿Pero qué puedes ofrecerme a cambio? Había un obvio escepticismo en sus ojos. Joren solo había entrado en Greed Island hacía poco tiempo. Tsesguerra no podía imaginar que poseía algo lo suficientemente valioso como para comerciar en igualdad de condiciones. En cuanto a promesas, favores futuros, juramentos o vagas nociones de confianza, los descartó por completo. Si Joren intentara pagar con algo tan intangible, Tsesguerra simplemente se levantaría y se iría. Información. Joren tocó su 100. Información que necesitas. Sobre el bombardero. La sospecha en el rostro de Tsesguerra se profundizó, pero tuvo que admitir una cosa. Si la oferta de Joren era genuina, no era algo que pudiera ignorar. ¿Sabes quién es el bombardero? Su expresión inmediatamente se volvió seria. El atacante era un jugador que se especializaba en asesinar a otros para robar tarjetas tragamonedas específicas. Después de una serie de asesinatos recientes, el pánico había comenzado a extenderse por Greed Island. Muchos jugadores ya habían muerto. Sin embargo, a pesar de todo eso, nadie había logrado descubrir la identidad del atacante ni siquiera su aspecto. Tsesguerra ya podía decir que el bombardero se convertiría en uno de los mayores obstáculos que se interpondrían entre él y despejar el juego. Yo sí. Joren asintió. No solo sé quién es él, también sé exactamente cómo funciona su habilidad.
Se inclinó ligeramente hacia atrás. Entonces, ¿cuánto crees que vale esa información? La expresión de Tsesguerra se volvió grave mientras evaluaba en silencio el valor de la oferta de Joren. ¿Cuántas tarjetas de hojas quieres? En lugar de responder, preguntó por los requisitos de Joren. Cuantos más, mejor. La respuesta de Joren fue simple. Idealmente, me gustaría un suministro a largo plazo. En ese caso, la información sobre el atacante por sí sola no es suficiente. No fue fácil negociar con Tsesguerra. No había forma de que dejara que Joren intercambiara sin cesar la misma pieza de inteligencia por un número ilimitado de tarjetas de licencia. Te estoy dando esta información ahora, antes de que alcance su valor máximo. Joren subió tranquilamente el precio que pedía. Por el momento, el bombardero solo ha hecho algunos pequeños movimientos. Él realmente no ha comenzado a actuar todavía. Si descubres la verdad ahora, tendrás la oportunidad de detenerlo antes de que todo se salga de control. Pero si esperas hasta que lance su verdadera operación, entonces, lo que pediría a cambio no sería algo tan barato como unas pocas tarjetas de licencia. Todavía no es suficiente. Tsesguerra se negó a ceder. Cada carta mágica que coleccionaba tenía un costo. Reunir cartas de licencia para Joren significaba ralentizar su propio progreso hacia la limpieza del juego. ¿Qué más quieres? Joren ya podía darse cuenta de que Tsesguerra no estaba rechazando el trato, simplemente quería algo más. Quiero que luches a mi lado. Tsesguerra finalmente reveló su verdadera condición. Eliminamos al bombardero juntos. Si está de acuerdo con eso, le proporcionaré tantas tarjetas de licencia como sea razonablemente posible. Era un astuto negociador. De las palabras anteriores de Joren, ya había deducido algo importante. Incluso con conocimiento previo, Joren no creía que Tsesguerra pudiera eliminar al bombardero por sí mismo. Lo que significaba que la fuerza del bombardero probablemente estaba a la par, o tal vez incluso mayor que la suya. En lugar de simplemente comprar información, tenía más sentido contratar a Joren directamente. Trato. Joren estuvo de acuerdo sin dudarlo. No tenía absolutamente ninguna simpatía por el bombardero. Cualquiera que estuviera dispuesto a masacrar jugadores simplemente para lograr su objetivo no era diferente de una maldición. Incluso Hogo se preocupaba por sus compañeros malditos, como Anami. Pero si Joren alguna vez se encontraba con Hogo, lo mataría sin pensarlo dos veces. Lo mismo se aplica a Gentru. En la historia original, Gon había ayudado a curar a Gentru y sus compañeros después. Para Joren, eso nunca tuvo mucho sentido. ¿Qué pasa con todos los jugadores que Gentru había volado en pedazos dentro de esas cuevas? De alguna manera merecían morir. Esa gente no había ido por ahí asesinando a otros jugadores solo para despejar el juego. El propio Tsesguerra no esperaba que las negociaciones avanzaran tan bien. Apenas había hecho su demanda antes de que Joren aceptara. Aclaremos una cosa primero. Joren habló antes de que Tsesguerra pudiera continuar. Después de que lo derribemos, cada vez que necesite dejar tarjetas, harás todo lo posible para obtenerlas por mí. No los usaré todos los días y, a veces, dejaré el juego con paz, por lo que no tendrás que preocuparte por suministrar una cantidad infinita. Dejó claras las condiciones de antemano. Si Tsesguerra alguna vez trató de echarse atrás, a Joren no le importaría enseñarle una educación real con los puños. No hay problema. Tsesguerra accedió de inmediato. Entonces, ¿puedes decirme quién es el bombardero ahora? La influencia del bombardero dentro del juego crecía día a día. Los jugadores que se mataban unos a otros por cartas en última instancia hacían más daño que bien a las posibilidades de todos de despejar Greed Island. Si pudieran eliminar la amenaza temprano, deberían hacerlo. Además, Tsesguerra ya estaba considerando cómo convertir la derrota del bombardero en capital político. Si se maneja bien, aumentaría enormemente su prestigio entre la comunidad de jugadores y facilitaría mucho la limpieza del juego. Son Gentru y sus dos compañeros. Joren dio el nombre del bombardero. En cuanto a los otros dos, hacía tiempo que los había olvidado. Después de todo, Gentru había sido el único villano memorable durante el arco de Greed Island. Sus socios habían servido principalmente como personajes secundarios. Uno de ellos incluso había sido derribado sin ceremonias después de que Biscuit se transformara en su verdadera forma muscular y lo golpeara sin sentido.
Tsesguerra frunció ligeramente el ceño. E inmediatamente me vino a la mente un hombre alto vestido de blanco. Recordaba bastante bien a Gentru. El hombre había fundado una de las facciones de jugadores más importantes de la isla. Irónicamente, esa facción se había formado originalmente debido a la amenaza que representaban los asaltantes. Lo que significaba: Gentru había utilizado por primera vez su identidad como bombardero para crear miedo generalizado a través del robo y el asesinato. Luego, aprovechando ese pánico, reclutó jugadores en una alianza bajo la bandera de la protección mutua. En la superficie, la organización existía para cooperar en despejar el juego y defenderse de los asaltantes. En los últimos días, su grupo ha estado reclutando agresivamente nuevos miembros. El tono de Tsesguerra se volvió solemne. También han comenzado a ir a otro extremo. No están matando jugadores, pero están usando cartas mágicas para robar sistemáticamente cartas tragamonedas específicas de jugadores más débiles. Joren, sin embargo, pensó que ese enfoque era perfectamente aceptable. Estaba completamente dentro de las reglas del juego. De hecho, usar cartas mágicas para robar cartas de otros jugadores era una de las mecánicas principales de Greed Island. Vámonos. Dejando a un lado el café después de solo unos sorbos, Joren se puso de pie y se dirigió a la puerta. Como ya conoces a Gentru, iremos a buscarlo. Y luego trataremos con él. Mientras salía, Joren le dio una calificación al café en silencio. 5 de cada 10. Maldito precio excesivo. Café promedio. Servicio sin complicaciones. Capítulo 62. Gentru. Gentru, el bombardero, era un jugador veterano que había pasado 7 años completos dentro de Isla de la Codicia. Sin embargo, después de 7 años, todavía no había despejado el juego. Incluso el número de cartas que había coleccionado era sorprendentemente limitado. En opinión de Joren, llamarlo fracasado estaba completamente justificado. Realmente no podía entender lo que Gentru había estado haciendo todos estos años. Realmente había pasado 7 años haciendo nada más que plantar bombas en secreto sobre la gente. Gentru poseía 2 habilidades Nen. El primero fue Countdown, una habilidad cooperativa desarrollada junto a sus compañeros. Fue la bomba programada lo que hizo que el bombardero fuera infame durante todo el juego. La segunda fue su habilidad personal Nen, pequeña flor, una habilidad que cubrió sus manos con aura antes de transformar esa aura en pólvora explosiva, detonando la quemarropa para herir a su oponente. Gentru era claramente un prestidigitador. La pólvora era algo que él conjuraba, y las bombas creadas por Countdown también eran productos de conjuración. La diferencia era que permanecían ocultos hasta que se cumplían sus condiciones de activación. Además, debido a que Countdown era una habilidad cooperativa, no era puramente conjuración. También incorporó emisión y mejora. La emisión aseguró que las bombas mantuvieran su poder sin importar qué tan lejos viajara la víctima. La mejora aumentó la fuerza destructiva de las bombas. Tsesguerra había tratado con Gentru antes, por lo que localizarlo requería solo una carta mágica. Acompañar. Después de salir del café, Tsesguerra condujo a todos a un área abierta. Aunque todavía tenía dudas sobre la afirmación de Joren de que Gentru era el atacante, eso no fue suficiente para impedirle verificarlo él mismo. Después de todo, solo cuesta una tarjeta de acompañamiento. El hechizo se activó. Centrados en Tsesguerra, todos dentro de un radio de 20 metros, fueron envueltos en aura y lanzados hacia el cielo. El efecto de la carta mágica fue notablemente poderoso. Su velocidad de vuelo era asombrosamente rápida, incluso más rápida que la nube. En cuestión de momentos, el grupo ya estaba sobrevolando Antokiva, el pueblo de los premios. Gentru, mientras tanto, aún no había abandonado la ciudad. Vatera había enviado recientemente a otro gran grupo de jugadores a Greed Island, preparándose claramente para un último empujón para despejar el juego. Después de años de cuidadosa planificación, Gentru había decidido que finalmente era hora de enrollar la red. Habiendo terminado de explicar la situación a varios recién llegados que solo habían llegado a Antokiva en su segundo día en el juego, Gentru estaba a punto de relajarse con un trago de agua cuando sintió algo inusual en lo alto. Vestido con una larga bata blanca con una bufanda azul envuelta alrededor del cuello, Gentru usaba anteojos triangulares sobre su larga cara, lo que le daba la apariencia de un caballero refinado.
Se ajustó las gafas. Un mal presentimiento brotó dentro de él. Libro. Antes de que los usuarios de Acompan ni siquiera hubieran aterrizado, ya había convocado su carpeta y sacado una carta mágica. Si algo salió mal, tenía la intención de escapar de inmediato. Cuando el aura que rodeaba a los recién llegados se dispersó, Gentru finalmente reconoció al hombre que los guiaba. Tsesguerra, uno de los jugadores más avanzados en la limpieza de Greed Island. ¿De qué se trata esto? Gentru permaneció completamente en guardia. Aunque su grupo y el de Tsesguerra no eran enemigos absolutos, definitivamente eran competidores. Detrás de Gentru estaban tanto sus compañeros como los jugadores recién reclutados. En términos de números, coincidían aproximadamente con las fuerzas combinadas del equipo de Joren y Tsesguerra. En ese momento, Joren dio un paso adelante por su cuenta. Se detuvo justo enfrente de Gentru. Más de 20 metros los separaban. Pero por Joren, esa distancia bien podría no haber existido. Y él lo demostró. No tenía intención de perder el tiempo con palabras. Él capturaría a Gentru primero. No importaba si Gentru admitió ser el atacante después. Había muchas formas de verificar la verdad. Tsesguerra no esperaba que Joren fuera tan decisivo. En el instante en que Gentru terminó de hablar, Joren desapareció. El corazón de Tsesguerra dio un vuelco. Maldita sea. Si Gentru realmente era el bombardero, entonces todo estaba bien. Pero si Joren estaba equivocado, entonces, todo el equipo de Tsesguerra acababa de declarar abiertamente su hostilidad hacia la facción de Gentru. Y ahora no era en absoluto el momento para eso. Él solo podía orar que todo lo que Joren había dicho era verdad. Gentru fue igualmente sorprendido por la completa falta de advertencia. Aún así, sus reacciones fueron lo suficientemente rápidas. En el instante en que Joren se movió, Gentru se dio cuenta de que probablemente no tendría tiempo de activar su carta mágica antes de ser atacado. Así que tomó una decisión en una fracción de segundo. En lugar de huir, contraatacó. Su mano disparó hacia la cara de Joren. Al mismo tiempo, comenzó a activar su carta mágica. Lele. Solo logró una sola sílaba. Al instante siguiente, su cuerpo fue arrojado hacia atrás. La carta mágica voló de sus manos. La causa no fue Joren. Eran los perros divinos los que habían salido de la sombra de Joren durante la carga. El perro divino negro se estrelló contra el cuerpo de Gentru, interrumpiendo su hechizo. El perro divino blanco le arrebató la carta mágica directamente de la mano con un solo mordisco. Mientras Gentru volaba hacia atrás, se encontró incapaz de activar su habilidad en otra carta mágica. Su corazón se hundió. Porque en el momento en que se estrelló contra el suelo, una enorme mano descendió hacia su rostro. ¡Boom! Un impacto ensordecedor resonó en toda la zona. Pasando directamente entre los dos perros divinos, Joren clavó la cabeza de Gentru en el suelo con una fuerza abrumadora. Joren no tenía intención de matarlo. Pero, él estaba muy interesado en la sombra de Gentru. Aunque no aquí. No iba a robar la sombra de Gentru frente a tantos testigos. Su plan era entregar primero a Gentru a Tsesguerra. Una vez Tsesguerra confirmó sin lugar a dudas que Gentru realmente era el bombardero, Joren encontraría una oportunidad para robar su sombra. También quería aprender algo más. Si Gentru murió, ¿qué pasaría con una sombra que ya le había sido arrebatada? En cuanto a si Gentru eventualmente podría ser liberado, esa posibilidad simplemente no existía en la mente de Joren. Incluso si Tsesguerra finalmente decidía dejarlo ir, Joren simplemente esperaría hasta que Gentru abandonara Greed Island y luego lo eliminaría él mismo. Al ver aparecer de repente a los dos perros divinos, Biscuit se congeló por un breve momento. Ella había asumido que Joren poseía solo al nuevo volador como su bestia Nen. Ella no esperaba que hubiera más. ¿Cómo exactamente hace esto? Tsesguerra ya sabía que Joren era poderoso. Pero verlo someter al capaz Gentru en un solo intercambio con la ayuda de los perros divinos, aún le causó conmoción. Me he vuelto demasiado complaciente. Necesito reanudar un entrenamiento serio lo antes posible. Como mínimo, no debería estar recibiendo un solo disparo tan fácilmente. Mientras tanto, Joren agarró a Gentru por la cabeza y lo sacó del cráter, levantando su cuerpo flácido junto con él. El repentino asalto claramente había dejado a Gentru completamente aturdido. Con un swing casual, Joren lo arrojó hacia Tsesguerra. Lo atrapé por ti. Joren se quitó el polvo de las manos.
Estoy seguro de que tienes tus propios métodos para hacer que diga la verdad, y admite que él es el bombardero. Capítulo 63. La lucha final de Gentru. Gentru estaba desesperado. El ataque había llegado demasiado de repente. Su oponente era demasiado poderoso. No tenía idea de dónde había venido este monstruo. Más importante aún, escuchar al hombre exponer casualmente su identidad como el atacante lo dejó cuestionando la realidad misma. Tsesguerra miró a Gentru, que yacía tendido en el suelo como una rata muerta. Todavía estaba un poco aturdido. Sin embargo, asintió. Si el objetivo era simplemente verificar la identidad de Gentru, tenía muchas formas de hacerlo. Los compañeros de Gentru, sin embargo, intercambiaron miradas inciertas después de escuchar la acusación de Joren. Al mismo tiempo, no pudieron evitar temerle. La fuerza que Joren acababa de mostrar estaba mucho más allá de lo que podían enfrentar de frente. Aún así, dejar que simplemente se llevara a Gentru no les sentó bien. Después de intercambiar miradas, uno de ellos dio un paso al frente. Era Nikes, un hombre de aspecto cansado que había ayudado a fundar su organización junto a Gentru hace años. ¿Estás seguro? Conozco a Gentru desde hace mucho tiempo. No creo que él fuera alguna vez el bombardero. Nikes simplemente no podía aceptarlo. Para él, Gentru era un compañero de ideas afines. Años de luchar codo a codo no podían ser anulados por la sola acusación de un extraño. Joren sabía exactamente quién era. En la historia original, Nikes fue una de las víctimas finalmente asesinadas por el atacante. Solo te haré una pregunta. Joren lo miró directamente. ¿Alguna vez Gentru te ha tocado mientras decía las palabras bombardero? Mientras Nikes buscaba en sus recuerdos, el último rastro de esperanza dentro del Gentru ensangrentado desapareció por completo. Esa única pregunta lo demostró todo. El hombre que tenía delante conocía todos los detalles de su habilidad. Contacto físico, combinado con hablar la palabra clave bombardero. Esas eran precisamente las condiciones requeridas para plantar una bomba de cuenta regresiva en alguien. Con toda esperanza perdida. La desesperación dio paso a la locura. Te lo diré yo mismo. Se puso de pie con dificultad. Sin embargo, en el momento en que se puso de pie, los compañeros de equipo de Tsesguerra lo rodearon de inmediato. Cualquier intento de huir, o incluso de invocar su carpeta, sería detenido de inmediato. Joren volvió la cabeza. En un instante, entendió las intenciones de Gentru. El bastardo quería arrastrar a todas las personas a las que había colocado una bomba al infierno con él. ¡Qué lunático! Realmente pensó que Joren no estaba parado aquí. ¡Boom! Antes de que alguien pudiera reaccionar, el puño de Joren se estrelló fuertemente contra el abdomen de Gentru. Cuando Gentru se dobló, tosiendo violentamente, Joren se volvió hacia Tsesguerra. Si alguna vez te tocó mientras decía la palabra bombardero, entonces será mejor que también tengas cuidado. En el momento en que explica las condiciones de activación de su habilidad, ese es también el momento en que la habilidad entra en su fase de activación. Tsesguerra ya no sentía la necesidad de verificar nada en privado. Parece que tenías razón. Él realmente es el bombardero. El propio intento de Gentru de hablar hace unos momentos ya era suficiente evidencia. Se desplomó débilmente en el suelo. Mirando a Joren, sus ojos se llenaron de miedo y confusión. ¿Quién lo eres? ¿Cómo sabes todo esto? Él simplemente no podía entender. Su plan había sido impecable. Nadie más que él y sus compañeros sabían cómo funcionaba su habilidad. Entonces, ¿cómo se filtró? Este hombre ya había derrotado a Subivara antes de venir aquí. Joren no tenía interés en responder. En cambio, volvió a Tsesguerra. Ahora que lo ha admitido. ¿Qué planeas hacer con él? Primero, localizaremos a sus cómplices. Luego reuniremos a las víctimas y sus acompañantes para decidir juntos cómo se debe tratar a los tres. Esa fue la respuesta de Tsesguerra. Joren asintió. Él entendió el razonamiento. Ganar el apoyo de la gente. Bien. Te lo dejaré a ti. Simplemente no te olvides de las cartas mágicas. Tsesguerra fue igualmente sencillo. E inmediatamente llamó a su carpeta. Solo tengo 3 tarjetas de licencia en este momento. Puedes llevarte los 3. Si necesitas más tarde, ponte en contacto conmigo. Haré que alguien los entregue. Y dame una tarjeta de acompañamiento también. Hecho.
Entonces nuestra transacción está completa. Me iré ahora. Joren le dio a Gentru una última mirada. Luego, junto con Biscuit, se alejó de la multitud. Se activó una carta mágica, y las dos desaparecieron instantáneamente, envueltas en su aura. Después de que Joren desapareció, Tsesguerra miró a Gentru, que ahora tenía la expresión de un hombre resignado a su destino. Entonces, ¿vas a hablar? ¿O necesitamos usar otros métodos? Gentru permaneció en silencio. Tsesguerra entendió de inmediato. Se volvió hacia uno de sus compañeros de equipo. ¿Alguien trajo poción de amor de bruja? En el momento en que Gentru escuchó el nombre de esa tarjeta de ranura especificada de rango B, limitada a solo 30 copias, se desinfló como un globo perforado. Su vivara. Sabía exactamente qué era la poción de amor de la bruja. Dale de comer a la persona que deseas. Y se volverían completamente devotos a ti. Una dosis duró una semana entera. Por Gentru. Fue el objeto más aterrador de todo el juego. Entonces realmente solo lo estás dejando ir. Después de aterrizar, Biscuit miró a Joren con escepticismo. ¿Qué más haría? Joren respondió con una pregunta propia. Pero interiormente, él sabía algo más. Mientras los cómplices de Gentru no hubieran sido capturados todavía. Todavía existía la posibilidad de que Gentru pudiera escapar de Tsesguerra. E incluso si fracasó, probablemente no moriría. Lo más probable es que simplemente fuera expulsado de Greed Island y perdiera permanentemente el derecho a volver a participar en el juego. Después de todo, el mundo de los cazadores todavía tenía leyes. Esas leyes podrían no gobernar completamente la isla Greed en sí, pero en una sociedad donde existía la ley y el orden, alguien como Tsesguerra seguramente elegiría el encarcelamiento o el destierro en lugar de la ejecución sumaria. Mientras Tsesguerra no ejecutara al trío de bombarderos en el acto, Joren tenía la intención de llevárselos para él después. Serían sujetos de prueba ideales para experimentar con sus habilidades en desarrollo. Tengo la sensación de que estás tramando algo. La redacción de Biscuit era todo menos refinada. Joren le lanzó una mirada de reojo. Solo espera. En realidad es bastante fuerte. Solo lo tomé desprevenido. Si Tsesguerra decide dejarlos ir más tarde, haré mi movimiento. Así que eso es lo que estás planeando. Al ver que Joren no había tratado de ocultar sus intenciones, Biscuit sonrió. Si no hubieras lanzado un ataque sorpresa y hubieras hecho que tus bestias Nen te ayudaran, derrotarlo habría requerido un poco más de esfuerzo. ¿Piensas eso muy bien de mí? Joren estaba genuinamente sorprendido. Habiendo luchado contra Gentru él mismo, podía decir con confianza que las reservas de aura de Gentru eran al menos 3 veces mayores que las suyas. 8 sin embargo, a pesar de eso. Biscuit todavía creía que habría ganado. Eso por sí solo decía mucho sobre lo altamente que ella lo consideraba. Yo sí. Biscuit asintió. Pero ¿qué eliges hacer con ellos después? Eso es asunto tuyo. Comentario. Capítulo 64. No tan suave. Con varias cartas mágicas de licencia ahora en la mano, Joren todavía tenía mucho dinero sobrante, por lo que compró varias cartas mágicas adicionales en las tiendas de Masadora. Los que priorizó fueron hechizos de movilidad como acompañar, fuerza magnética y retorno. Estas fueron algunas de las cartas mágicas más consumidas en Greed Island. Incluso si las tiendas oficiales se agotaban, generalmente se podían comprar a revendedores cercanos, aunque a un precio más alto. Una vez que todo se había solucionado, ya no quedaba nada que hacer para el grupo en Masadora, por lo que los 4 abandonaron la ciudad juntos y regresaron al desierto. El entrenamiento de combate de Joren continuó ininterrumpidamente. En cuanto a Gon y Killua, simplemente los envió a cavar túneles. Durante el viaje de regreso, Biscuit ya había comenzado a ofrecerles orientación ocasional a los 2 niños. Ella había reconocido claramente su talento. Aunque el asombroso talento de Joren ya había embotado su deseo de pulir otra joya en bruto, saber que los 2 muchachos se habían entrenado originalmente bajo ala la hizo sentir mucho más cerca de ellos. Junto con el hecho de que eran incluso más jóvenes que Joren, y el vínculo que compartían los 3. Algunos pensamientos bastante traviesos surgieron gradualmente en la mente de Biscuit. Poco a poco, ella aceptó la idea de enseñarles también a ellos. En su tercer día en Greed Island, Joren usó la licencia por primera vez. De antemano, también se había puesto en contacto con Tsesguerra.
Tal como esperaba, los jugadores dentro del juego no tenían intención de matar a Gentru. En cambio, querían una compensación. Esa compensación podría venir en forma de tarjetas o dinero. Habiéndose convertido en un prisionero completo, Gentru no tenía espacio para negociar y solo podía prometer lo que exigieran. Mientras tanto, Tsesguerra y el grupo de Nikes habían trabajado juntos para tender una emboscada a los compañeros de Gentru, Subibara. A pesar de tener una ventaja abrumadora, la batalla aún se había convertido en una lucha feroz. Aunque finalmente capturaron a ambos hombres. Varios miembros de su propio bando resultaron gravemente heridos en el proceso. Hacia el final de su conversación, Tsesguerra pareció adivinar lo que Joren estaba planeando. Incluso le dijo exactamente cuándo y dónde sería liberado el grupo de Gentru. 5. La próxima vez que Joren contactó con Kurapika, recibió noticias inesperadas. Los cuerpos de Pakunoda y Shalnark, los que Joren había entregado a la mafia, había sido robado. Todavía no se habían deshecho de los cuerpos después de todo este tiempo. Joren estaba genuinamente sorprendido. Según sus cálculos, habían pasado casi 10 días desde que los mató. A la temperatura actual, los cadáveres deberían haber comenzado a pudrirse y a arrastrarse con gusanos hace mucho tiempo. Muchos altos mandos de la mafia creían que las personas que mataron a los 10 dons eran miembros de la compañía fantasma. Entonces esos 2 cadáveres se convirtieron en activos valiosos. Naturalmente, contrataron profesionales para preservarlos. La mafia también tenía la intención de usar los cuerpos como cebo. Desafortunadamente, calcularon mal. Atraparon a alguien, pero les faltaba la fuerza para mantenerlos. Incluso pagaron con sus vidas. Kurapika explicó con calma. Vino la compañía detrás de ti. Lo hicieron. Su tono permaneció tan sereno como siempre. Pero no te preocupes. Estoy bien. Es desafortunado que no pudiéramos quedarnos con ninguno de ellos. Vinieron bien preparados esta vez. Los que llevaron a cabo la operación no eran miembros reales de la compañía fantasma. Eran usuarios Zen contratados con dinero. Parece que todavía desconfían de ti. Joren no se sorprendió. De hecho, todo seguía dentro del alcance de sus expectativas. Después de todo, él había matado personalmente a 5 miembros de la compañía fantasma. Si aún no hubieran aprendido a ser cautelosos después de eso, entonces serían realmente idiotas. Esa era precisamente la razón por la que Joren había permitido deliberadamente que se difundiera la noticia de su entrada en Greed Island. Había calculado que la compañía fantasma nunca se rendiría, pero serían mucho más cuidadosos y difíciles de rastrear, siempre y cuando eventualmente ingresen al juego. La gente a la que Joren había pagado para vigilar cerca de la zona de salida le informaría de inmediato de su llegada a Eloakiyua. De todos modos, ten cuidado. Si la compañía fantasma entra en Greed Island, encontraré la manera de hacértelo saber. Muy bien. Después de finalizar la llamada, Joren abandonó temporalmente el castillo de Vatera. Tenía la intención de esperar. Esperé hasta que Gentru y los demás fueran expulsados de la finca. Convocó a los perros divinos. Con ellos rastreando el área, en el momento en que el trío saliera del castillo, Joren lo sabría. Mientras tanto, se sentó debajo de un gran árbol fuera del castillo, continuando con su práctica de dar forma rápidamente a los números con Nen. El ejercicio en sí no fue particularmente difícil. Después de varios días de entrenamiento, Joren ahora podía recorrer sin problemas los 9 dígitos en menos de un minuto. Incluso se había incorporado a la técnica. Pero ese aún no era el objetivo final. En el manga, Jin no se limitó a dar forma a los números con Nen al alcance de la mano. Podía formar numerosas esferas diminutas de aura en su palma y manipular cada una de forma independiente en diferentes direcciones. Joren no estaba ni cerca de ese nivel. Aún así, creía que con suficiente entrenamiento persistente, algún día alcanzaría el grado de control Nen de Jin. Además, había descubierto algo más. Ese método de manipular Nen no solo mejoró el control del aura, también agudizó su capacidad computacional. Y su capacidad para dividir su atención en múltiples tareas. El grupo de Tsesguerra había hecho preparativos minuciosos. Solo después de que Vara, actuando como su representante, transfiriera la compensación acordada a Nikes fuera del juego. Finalmente liberaron a Gentru y Sub dentro de Isla de la Codicia.
Los dos hombres se quedaron con una sola carta mágica de licencia. Después de salir del juego, los ojos de Gentru albergaban resentimiento y desamparo. El secreto detrás de Countdown había sido completamente expuesto. Incluso si de alguna manera lograban regresar a Isla de la Codicia, sus posibilidades de despejar el juego eran prácticamente inexistentes. En cuanto a buscar venganza, en el momento en que recordó la abrumadora demostración de poder de Joren, Gentru simplemente suspiró. El hombre conocía cada detalle de sus habilidades. Y poseía una fuerza que eclipsó por completo la de ellos. Gentru estaba seguro de que si alguna vez volvía a comparecer ante Joren, esta vez, Joren ciertamente no perdonaría su vida simplemente porque tenía valor como moneda de cambio. Así que eso es todo. Su Vivara estaban mucho menos dispuestos a aceptar la derrota. ¿Qué más podemos hacer? Gentru se giró y caminó hacia la salida. Sabía que no tenía sentido demorarse. El capitán de la seguridad del castillo no era alguien incompetente. En lugar de esperar a que los echen, también podrían irse por su propia voluntad. Lo que Gentru nunca esperó fue que menos de 5 minutos después de salir del castillo, un joven, acompañado de 2 lobos feroces, bloqueó su camino. Entonces, ¿de verdad crees que me tienes acorralado? Gentru se ajustó las gafas rotas, con furia ardiendo en el pecho. Especialmente cuando vio la sonrisa presumida tirando de la comisura de los labios de Joren. Inmediatamente entró en Ren, preparándose para la batalla. Sí. Te tengo acorralado. Pero, si estás dispuesto a cooperar, no me importa perdonarte la vida. Joren pintó casualmente un cuadro atractivo. Por ahora, su Vivara lo entendieron completamente. El hombre ante ellos era la misma persona que había expuesto sus identidades en Great Island, y también la que había aplastado sin esfuerzo a Gentru. Al igual que Gentru, ambos desataron instantáneamente su aura y entraron en posición de combate. Joren, sin embargo, notó algo de inmediato. A pesar de la ira en sus ojos, desconfiaban profundamente tanto de él como de los perros divinos. La prueba más clara fue que ninguno de ellos se atrevió a dar el primer paso. Pero mientras dudaban, Joren no tenía tanta paciencia. Capítulo 65. La sombra del miedo. El silencio era una respuesta en sí mismo. Cuando pasaron 5 segundos sin que Gentru respondiera a la oferta de Joren, el aura que rodeaba a Joren cambió instantáneamente al modo de combate. Al mismo tiempo, los 2 perros divinos entraron en acción antes que él, atacando por separado a su Vivara. En cuanto al propio Joren, eligió no usar energía maldita. Confiando únicamente en Nen, atacó directamente a Gentru. Los dos chocaron en un instante. Esta vez, sin embargo, Joren no logró abrumar a Gentru de inmediato. El puñetazo de Joren fue desviado a un lado por el antebrazo de Gentru. En el mismo movimiento, Gentru respondió agarrando la muñeca de Joren. Dado que Joren había elegido deliberadamente luchar contra Gentru usando solo Nen, ya lo había anticipado. Con Gyo enfocado en sus ojos, captó fácilmente el cambio en el Ryu de Gentru cuando Aura cambió a su mano durante el contraataque. Fue el precursor de la habilidad Nen de Gentru. Pequeña flor. Había 2 formas de defenderse contra él. El primero fue identificar con precisión el punto de impacto y reforzar esa ubicación con una concentración aún mayor de aura. A través de Gyo, Joren pudo ver claramente el aura que Gentru había reunido alrededor de su mano. Ese aura no solo estaba destinada a alimentar la explosión, sino que también protegía la propia mano de Gentru de la explosión. En otras palabras, mientras el aura defensiva de Joren excediera el aura que Gentru usaba para protegerse de Pequeña Flor, podía ignorar la explosión por completo. Sin embargo, ese enfoque implicaba una apuesta. Si Gentru hubiera concluido, a partir del conocimiento de cuenta regresiva de Joren, que él también sabía sobre Pequeña Flor, entonces podría haberse preparado exactamente para esto. Si es así, este ataque podría ser simplemente una finta, con la intención de atraer a Joren a usar a Ryu para reforzar su muñeca, debilitando las defensas del resto de su cuerpo. Además de ese método, había otra forma de lidiar con Little Flower. Podría intentar detenerlo directamente con su propia habilidad Nen. El sol brillaba intensamente. Joren vio la sombra de su brazo proyectada sobre el antebrazo vuelto hacia arriba de Gentru. En ese instante, el puño que había lanzado se transformó en una garra, alcanzando el brazo de Gentru.
Gentru no podía entender por qué haría algo así. Pero usando al propio Gyo, notó una cosa de inmediato: Joren no había usado a Ryu para reforzar su muñeca contra pequeña flor. Si ese fuera el caso, entonces la finta se convertiría en un verdadero ataque. La pólvora se materializó instantáneamente en la palma de Gentru. Sin embargo, exactamente en ese mismo momento, Joren agarró algo primero. Una sombra. Ni siquiera necesitó tocar el brazo real de Gentru. La sombra proyectada sobre el antebrazo de Gentru respondió como si hubiera sido invocada, volando directamente al alcance de Joren. Nen oscuro infundido con sombras se vertió en él, haciendo que la sombra proyectada se expandiera instantáneamente. En ese mismo momento, Gentru agarró la muñeca de Joren. Little Flower detonó. ¡Boom! Una explosión estalló entre ellos. El propio Gentru no se movió ni un centímetro. Sin embargo, inmediatamente comenzó a gotear sangre de su brazo al suelo. Joren, mientras tanto, fue golpeado hacia atrás por la explosión. La sangre también goteaba de su muñeca. Su defensa no se había completado a tiempo. Incluso después de arrojar a Nen a la sombra proyectada, no había sido suficiente para interceptar por completo el ataque de Gentru. Pero en el último instante, Joren torció la muñeca. Y con ello, el brazo de Gentru también se retorció, retorciéndose como una toalla. El intenso dolor obligó a Gentru a gemir amortiguado. Cuando miró hacia abajo, vio los huesos de su antebrazo atravesando la carne retorcida. Todo el antebrazo había sido asquerosamente desplazado. La mano que había activado Little Flower se había adormecido por completo. No por la explosión, pero debido a que su brazo se había roto tan gravemente, ya no podía sentir su mano. ¿Qué clase de habilidad es esta? Gentru estaba completamente conmocionado. Aún así, al ver que la muñeca de Joren también había sido destrozada por la explosión, un destello salvaje apareció en sus ojos. Un intercambio 1 por 1. No está mal. Joren se limitó a mirar el maltrecho estado de su muñeca antes de apartar la mirada. Actuó como si ni siquiera pudiera sentir el dolor. El circuito de técnica maldita inversa permanentemente activo dentro de su cuerpo podría curar lesiones como esta. Sin embargo, tomaría bastante tiempo. Sin embargo, si invocaba ciervos redondos, heridas como estas desaparecerían en un segundo en el momento en que lo tocara. Y eso fue exactamente lo que hizo. El ciervo redondo de varios metros de altura emergió de la sombra de Joren, irradiando una presión abrumadora. Antes de que el asombro pudiera siquiera aparecer en el rostro de Gentru, Joren ya se había recuperado a su máxima condición con un solo toque. Girando su muñeca restaurada, miró a Gentru con inconfundible diversión. Gentru abrió la boca. Su garganta se sentía dolorosamente seca, ya que ninguna palabra parecía adecuada. Maldita sea. Joren no tenía una afición particular por pelear mientras sufría lesiones. Entonces, si se lastimó, naturalmente, convocaría ciervos redondos de inmediato para curarse a sí mismo. Mientras caminaba hacia Gentru nuevamente, su mirada se posó en la sombra de Gentru con obvia mala intención. El poder producido al torcer la sombra había superado incluso sus propias expectativas. Es cierto que las defensas de Gentru habían caído significativamente en el instante en que lanzó su ataque. Aún así, el hecho de que Joren hubiera sido capaz de torcer el brazo de Gentru sin tanto esfuerzo demostró cuán aterrador había sido ese ataque experimental. Incapaz de ganar, incapaz de escapar. Solo le quedaba una cosa por hacer a Gentru. Cargó contra Joren de frente, usando la única mano funcional que le quedaba. La realidad, sin embargo, demostró ser despiadada. Incluso con ambos brazos intactos, no había sido rival de Joren. Ahora que solo tenía uno, la brecha entre ellos se hizo aún más amplia. En cambio, Joren simplemente trató a Gentru como un sujeto de prueba vivo, experimentando libremente con varias aplicaciones de su habilidad. Antes de que pudiera llegar el ataque de Gentru, la luz del sol golpeó la parte posterior de la cabeza de Joren, proyectando su sombra sobre su mano izquierda. Joren levantó la mano derecha y agarró la sombra que descansaba a su izquierda. A medida que el nen infundido con sombras fluía hacia él, la sombra se expandió rápidamente. En el instante en que Joren separó las manos, la sombra distorsionada se extendía ante él como una cortina, interceptando el ataque de Gentru. Joren luego torció su mano derecha, haciendo que la sombra en forma de cortina girara violentamente en espiral. ¡Boom! Estalló otra explosión.
La cortina retorcida se hizo añicos. Gentru retrocedió tambaleándose repetidamente, su expresión llena de incertidumbre. Pero en el siguiente segundo, el cuerpo de Joren de repente se hundió directamente en el suelo. Los ojos de Gentru se abrieron tras sus gafas. Una realización aterradora pasó por su mente. Mientras giraba, instintivamente miró hacia abajo a su propia sombra. Pero ya era demasiado tarde. Joren emergió directamente de la sombra de Gentru. En lugar de atacarlo, se agachó y agarró la sombra proyectada bajo los pies de Gentru. Gentru pensó que escuchó un sonido desgarrador. Luego observó con horror cómo Joren arrancó su sombra completamente del suelo, convirtiéndola en un objeto tangible separado en su mano. La luz del sol aún brillaba sobre Gentru. Sin embargo, por primera vez, no le dio calidez, solo frío. Y un atisbo de miedo real. Capítulo 66. Experimento de sombras. Joren no esperaba que fuera tan fácil robar la sombra de otra persona. Pero ahora que la sombra estaba en sus manos, no tenía intención de permanecer frente a Gentru. Mientras se retiraba, se frotó las manos repetidamente, comprimiendo rápidamente la sombra de Gentru en una pequeña esfera negra. Solo había unas pocas cosas que necesitaba probar ahora. Primero, ¿qué pasaría si insertara la sombra de Gentru en un objeto? En segundo lugar, ¿qué pasaría si insertara la sombra de Gentru en otra persona? Y finalmente, ¿qué pasaría si insertara la sombra de Gentru en sí mismo? Quizás esta fue una de las diferencias entre los especialistas y otros usuarios de Nen. El Atsu de los usuarios ordinarios de Nen se creó gradualmente de acuerdo con sus propias necesidades e imaginación. Pero las habilidades únicas de los especialistas tenían que entenderse a través de la experimentación constante. Al igual que el cuarto príncipe en el manga, aprendiendo gradualmente la naturaleza de su propio especialista Nen. Una habilidad innata necesitaba ser explorada una y otra vez antes de que pudiera entenderse completamente. Y si uno quería fortalecer aún más esa habilidad, entonces, como Tsuruyo Pakunoda, tenía que agregarle votos y restricciones. Gentru se sentía hueco por dentro. Él no sabía qué pasaría después. Pero perder su sombra no pareció afectar su cuerpo. Su aura aún fluía libremente. Su cuerpo aún podía moverse. Eso significaba que la sombra robada probablemente no tenía la intención de debilitarlo. Estaba destinado a fortalecer a Joren. La única pregunta era qué tipo de mejora proporcionaba. ¿Podría Joren obtener sus habilidades a través de la sombra? ¿O podría usar la sombra para controlarlo? Mientras Gentru observaba a Joren como un prisionero en espera de juicio, Joren sacó algo de su propia sombra. Una katana de herramientas maldita. Sin dudarlo, Joren presionó la sombra de Gentru contra la hoja. La sombra se hundió en la katana y desapareció rápidamente. Joren blandió el arma, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces comenzó a verter Nen en él. La próxima vez que blandió la hoja, la pólvora se esparció repentinamente de su filo. ¡Bum! La barra atravesó el aire y estalló una explosión. Fusión. En ese instante, Joren finalmente entendió la verdadera naturaleza de su especialista Nen. Era lo mismo que había estado buscando obsesivamente todo el tiempo. Fusión. Al fusionar la katana con la sombra de Gentru, la hoja había adquirido la habilidad Nen de Gentru. Pequeña flor. Todo lo que Joren necesitaba hacer para activar la habilidad era verter Nen en la katana. Entonces, ¿qué pasa con la otra habilidad de Gentru, Cooldown? Joren cayó en sus pensamientos. Parecía que el uso de la katana no podía desencadenar la liberación, implantación o detonación de Cooldown. Pero sí insertaba la sombra de Gentru en su propio cuerpo. ¿Podría usar la cuenta regresiva? Con ese pensamiento en mente, Joren intentó recuperar la sombra de Gentru de la katana. Pero no pudo. Incluso después de levantar la sombra de la katana del suelo, no pudo encontrar la sombra de Gentru dentro de ella. Así que esta era una de las restricciones de la habilidad. Una sombra robada solo podía insertarse en un objetivo una vez. No se podía volver a sacar y reutilizar repetidamente. Entonces, ¿cuánto tiempo podría usar la sombra de Gentru? Joren esperó pacientemente. Durante ese tiempo, la expresión de Gentru se oscureció. Por las acciones de Joren, ya se había dado cuenta de lo que estaba haciendo el otro hombre. También entendió cuál era la habilidad Nen de Joren. Joren lo estaba usando como experimento. Y el tema de ese experimento fue la habilidad Nen relacionada con las sombras de Joren.
La continua pérdida de sangre de su antebrazo había vuelto el rostro de Gentru mortalmente pálido. Pero lo que le asustó aún más fue que mientras luchaba contra Joren, los dos perros divinos ya habían derrotado a Sub y Vara. Probablemente no estaban muertos, solo inconsciente. Pero Gentru entendió muy claramente qué destino les esperaba a continuación. Joren observó con calma a Gentru intentar salvarse mientras calculaba en silencio el tiempo. Cuando pasaron 5 minutos, vio reaparecer la sombra de Gentru bajo sus pies. En ese momento, cuando Joren volvió a blandir la katana, ya no pudo activar Little Flower. Así que caminó hacia Gentru una vez más. Gentru ni siquiera se movió. Simplemente permitió que Joren volviera a acercarse a su sombra. Pero muy rápidamente, se dio cuenta de que Joren no arrancó su sombra por segunda vez. Joren también había notado el problema. En este momento, la sombra de Gentru ya no podía ser captada. Parecía haber entrado en algún tipo de periodo de enfriamiento. Si ese enfriamiento eventualmente terminaría. O si la sombra nunca podría volver a usarse. Finalmente permaneció desconocido. ¿Nos dejarás ir? La voz de Gentru estaba llena de desesperación y resignación. Desde que se convirtió en usuario de Nen, nunca se había sentido tan indefenso. A sus ojos, Joren ya no era humano. Era un maldito demonio. Un maldito demonio con piel humana. También un demonio con esa sonrisa exasperante. No. Joren fue contundente. Había experimentado con su habilidad justo enfrente de Gentru sin ninguna restricción. ¿Cómo podría permitir que alguien que había aprendido tanta información saliera con vida? Gentru suspiró. Entonces, como si aceptara su destino, simplemente se acostó. Mirando fijamente al cielo azul claro, todo lo que quedaba en su corazón era tristeza. 7 años de planificación. Y ahora. Ni siquiera sabía por qué había perdido. Tampoco entendía cómo había provocado esta calamidad llamada Joren. Entonces puedes al menos decirme cómo sabías de mi habilidad. Antes de morir, Gentru todavía quería esa respuesta. Él no quería morir en la ignorancia. No. Ese es mi secreto. La respuesta de Joren fue helada. Mientras hablaba, caminó hacia Sub, que estaba siendo observado por los perros divinos, y arrancó fácilmente la sombra de Sub del suelo. Esta vez, tenía la intención de insertar la sombra de Sub en el cuerpo de Gentru. Sub y Vara fueron ambos potenciadores. Dentro del sistema de cuenta regresiva del trío de bombarderos, su función era actuar como amplificadores. Solo con las bombas temporizadas fortalecidas por sus habilidades, las explosiones podrían matar de manera confiable a todos los objetivos. Simplemente revelar las reglas de la habilidad nunca había sido suficiente a los ojos de Gentru. A Joren, sin embargo, no le importaban cuáles fueran sus habilidades específicas. Simplemente forzó la sombra de Sub al cuerpo de Gentru. Entonces sintió que aumentaba el aura de Gentru. Pero eso fue todo. Usar un potenciador como sujeto de prueba no produce resultados muy interesantes. Joren murmuró para sí mismo. 5 minutos después, la sombra de Sub regresó debajo del cuerpo de Sub. Gentru no mostró signos de incomodidad. La comprensión de Joren de su habilidad se hizo más clara. Aún así, todavía arrancó la sombra de Vara. Después de ordenar a los perros divinos que vigilaran al trío Gentru atado, presionó la sombra de Vara contra su propio cuerpo. En el siguiente instante, Joren sintió una oleada de energía infinitamente desde adentro. Él lo supo de inmediato. Esa fue la afinidad de mejora de Vara que estuvo disponible para él a través de la sombra insertada. Cerrando los ojos y sintiendo con cuidado, Joren se dio cuenta lentamente de que su propia capacidad potencial de aura parecía haberse más que duplicado después de absorber la sombra de Vara. Capítulo 67. Elegir qué perseguir. Joren había estado observando cuidadosamente desde que Divine Dog luchó contra Vara. Basado en esa batalla, estimó que el aura potencial de Vara era de alrededor de 10,000. Sin embargo, después de fusionarse con la sombra de Vara, el aumento de su propia reserva de aura no se acercó a esa cantidad, apenas una décima parte. Lo que Joren se preguntaba ahora era esto. Si pudo obtener una décima parte del poder de Vara a través de su sombra, ¿eso también significó que el propio Vara perdió una décima parte de su fuerza mientras su sombra desapareció? Desafortunadamente, como potenciador, Vara no poseía ningún movimiento final característico que valiera la pena probar.
De lo contrario, el experimento podría haber sido mucho más completo. Parecía que Gentru seguía siendo el sujeto de prueba ideal. El tiempo pasó segundo a segundo mientras Joren continuaba con sus experimentos. No fue hasta el día siguiente que pudo arrancar la sombra de Gentru de nuevo. En otras palabras, cada vez que quitaba la sombra de un objetivo y la usaba, ganaba una mejora especial de 5 minutos. Fusionar una sombra en el cuerpo de otro objetivo no solo le otorgaba a ese objetivo acceso a parte de las habilidades inutilizables del dueño de la sombra, sino que también aumentaba temporalmente su aura total en aproximadamente un 10% de la reserva total de aura del propietario original. Sin embargo, la misma sombra solo podía ser robada una vez cada 24 horas. Eso dejó solo 2 preguntas sin respuesta. Primero, ¿cuánto tiempo podría Joren mantener la posesión de una sombra robada antes de usarla? En segundo lugar, ¿seguiría existiendo la sombra después de la muerte de su dueño? Vara murió. Después de hacer rodar la sombra de Vara en una esfera, Joren descubrió que no desaparecía con la muerte de su dueño. Sin embargo, la esfera de las sombras filtraba continuamente a Nen. Si se deja solo, todo el Nen dentro de él eventualmente se disiparía, causando que la esfera misma desapareciera. Pero si Joren envolvió la esfera de sombras con Shu, el Nen interior dejó de gotear, permitiendo que la esfera de sombras permaneciera intacta indefinidamente. Gentru y Subu observaron cómo se desarrollaba todo, completamente impotentes para detenerlo. Al ver el destino de Vara, no pudieron evitar sentir la desesperación de los conejos, llorando la muerte de otro conejo. 3 días después de confirmar todas sus teorías, Joren enterró los cuerpos de Gentru, Subu y Vara juntos. Solo entonces regresó a Isla de la Codicia. Esta vez, sin embargo, llevaba 3 esferas de sombra. Los guardó dentro de su mochila mientras extendía continuamente su aura para envolver la bolsa con Shu. El consumo de aura y la recuperación natural se equilibraron entre sí. El único inconveniente era que irradiaba aura constantemente, lo que hacía inmediatamente obvio para cualquier usuario de Nen cercano que era un practicante de Nen. Afortunadamente, eso no fue una gran preocupación para Joren. Por otro lado, también significaba que la habilidad de posesión sombría, que originalmente había planeado desarrollar ya no parecía necesaria. Su plan de desarrollo de Nen ahora podría ajustarse. La prioridad de mejora y transmutación aumentó significativamente, mientras que la manipulación cayó al final de la lista. Después de todo, desarrollar habilidades Nen completamente nuevas requirió una tremenda inversión de tiempo y esfuerzo. Para Joren, las habilidades que poseía actualmente ya eran suficientes. En lugar de invertir energía en el entrenamiento de manipulación, preferiría continuar mejorando su Jujutsu. Después de todo, todavía había expansión de dominio, técnica maldita inversa, inversión de técnica maldita e incluso la técnica de las 10 sombras en sí misma, ninguna de las cuales había dominado completamente todavía. Cada uno de ellos podría aumentar drásticamente su fuerza general. Mientras expandiera continuamente su aura potencial, fortaleciera los cimientos de su Nen, recolectara más esferas de sombras y entrenara aún más sus habilidades de manipulación de sombras, eso sería suficiente. Una vez que su Jujutsu alcanzó un cuello de botella, pudo volver a entrenar a Nen. Y cuando su Nen alcanzó su propio límite, pudo volver a desarrollar Jujutsu nuevamente. Los 2 sistemas podrían complementarse en un ciclo continuo de crecimiento. Cuando Joren abandonó la zona de salida, los mercenarios que había contratado seguían vigilando diligentemente a todos los que entraban al juego. Él estaba bastante satisfecho. Al menos su dinero no se había desperdiciado. Desafortunadamente, todavía no había noticias que quisiera escuchar. Aparentemente, la compañía fantasma aún no había entrado en Isla de la Codicia usando fuerza magnética, apuntó a Biscuit como destino. Su cuerpo se alejó disparando desde la zona de salida a una velocidad increíble, llegando a las afueras de Masadora en poco tiempo. Durante los pocos días que estuvo fuera, Biscuit se había dedicado por completo a enseñar a Gon y Killua. La capacitación, sin embargo, era algo que requería un esfuerzo constante. Las mejoras significativas nunca aparecerían de la noche a la mañana. Después de regresar, Joren se reincorporó silenciosamente al entrenamiento. Continuó sus ejercicios de transmutación mientras también entrenaba mejora junto a Gon. Al mismo tiempo, compartió sus planes revisados con Biscuit.
Por ahora, renunciar a la manipulación es una buena decisión, coincidió Biscuit. A juzgar por las características que ha mostrado su habilidad especializada, de todos modos, realmente no encaja bien con la manipulación. Desarrollar el tipo de habilidad de manipulación que imaginó originalmente le costaría una enorme cantidad de esfuerzo. Luego continuó. Pero por lo que observé antes, Tunen también puede tragarse objetos dentro de sí mismo, lo que significa que contiene su propio espacio interno. Eso debería caer en el dominio de la emisión. Joren naturalmente sabía a qué se refería. Ese era simplemente el espacio de almacenamiento de sombras creado por la técnica de las 10 sombras. Dado que ya podía acceder a ese espacio sin separar sus sombras de su cuerpo, la emisión de entrenamiento no le beneficiaría mucho. Desarrollar una capacidad de emisión espacial también costaría mucho más de lo que valía. Así que sacudió la cabeza con decisión, rechazando la sugerencia por completo. Biscuit pensó por un momento antes de decir, si solo te estás enfocando en 2 categorías adyacentes además de especialista, entonces quizás deberías intentar dominarlas por completo. Joren entendió lo que quería decir. Si dedicó prácticamente todo su entrenamiento a la especialización, mejora y transmutación, entonces significaría efectivamente abandonar la manipulación, la conjuración y la emisión casi por completo. O más bien, incluso si aún pudiera usar esas 3 categorías, probablemente solo podría desarrollar alrededor del 40% de su potencial, o tal vez incluso menos. Eso, también, funcionaría efectivamente como un intercambio equivalente a través de un voto y restricción. Joren lo consideró por un momento. Word vale la pena intentarlo. Esta es la ventaja natural de un especialista, dijo Biscuit con sinceridad. No desperdicies tu talento. Joren podía decir que realmente tenía sus mejores intereses en el corazón. Él asintió seriamente. El entrenamiento era monótono. Fuera del entrenamiento, los 4 también vigilaban el desarrollo del juego. La exposición de la identidad del bombardero asestó un golpe devastador a la antigua alianza de Gentru. Aunque Nikes hizo todo lo posible por mantener unidos a los miembros restantes, una vez que se plantó la semilla de la desconfianza dentro del grupo, su colapso fue solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Tsesguerra ganó un enorme prestigio en toda la isla Gre después de usar la captura del bombardero para ganarse la buena voluntad generalizada. Como resultado, su progreso hacia despejar el juego se aceleró aún más. El número de tarjetas de tragamonedas restringidas en su poder ya había aumentado a más de 80. Tsesguerra también cumplió su palabra. Todas las tarjetas de vacaciones que le había prometido a Joren llegaron sin falta. Solo Biscuit comenzó a mirar a Joren con un nuevo significado en sus ojos. Estás planeando esperar hasta que Tsesguerra haya recogido la mayoría de las cartas antes de hacer tu movimiento, ¿verdad? Eso es correcto. Joren respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Su obvio tono de respuesta en realidad tomó desprevenida a Biscuit, a pesar de creer que finalmente había visto a través de sus intenciones.